Sientes un frío repentino en la nuca, como si alguien observara desde atrás, pero no hay nadie, solo estás tú, o sí, ese escalofrío no es tuyo, es un eco, un residuo de un pensamiento que tu cerebro ya terminó de procesar hace medio segundo. Tú solo recibes el informe, como un rey que firma decretos escritos por otros. El trono está vacío, siempre estuvo vacío. Sócrates lo advirtió hace 2400 años. Conócete a ti mismo, pero nadie te dijo que al final del camino no hay un yo esperando, solo hay un mecanismo, invisible, silencioso, implacable. En 1983, Benjamin Libet colocó electrodos en el cuero cabelludo de voluntarios. Les pidió que movieran un dedo cuando quisieran, nada más. Lo que descubrió quebró la ilusión occidental. El cerebro emitía la señal para mover el dedo 500 milisegundos antes de que la persona sintiera haber decidido. Medio segundo, un abismo. Tú sientes el impulso como tuyo, pero es un eco. Como el trueno que llega después del relámpago. El relámpago es el cerebro, el trueno eres tú, creyendo que generaste el sonido, tus gustos, tus miedos, tus certezas matutinas. Nada nace en ti, todo emerge de redes neuronales que nunca pediste construir. O tu madre te cantó una canción a los 3 años. Una neurona verde se activó, otra se conectó, y así, sin que lo supieras, nació tu amor por el jazz. No fue elección, fue causalidad encadenada, como fichas de dominó cayendo en la oscuridad. Tú solo ves la última ficha caer y llamas a eso libertad. Gilbert Ryle llamó al alma el fantasma en la máquina. Descartes creyó en un teatro interno donde un yo observa pensamientos en una pantalla, pero no hay teatro, no hay espectador, solo hay procesos. Daniel Dennett lo demostró, el yo es un centro de gravedad narrativo, como el centro de gravedad de un anillo. No existe físicamente, pero es útil para describir movimientos. Tú eres ese centro, una abstracción, un punto matemático. Cuando dices, yo pienso, en realidad ocurre esto, una red neuronal dispara, otra responde, surge un patrón. Ese patrón se interpreta a sí mismo como yo. Es un bucle autorreferencial, como un perro mordiendo su cola. Crees que controlas el movimiento, pero solo eres la mordedura. No el perro, no la boca, solo el acto de morderse a sí mismo. Y en ese acto nace la ilusión de un agente, de alguien dentro, pero si buscas, si realmente buscas, solo encuentras más procesos, más redes, más eco. Nadie en casa. La casa está vacía, siempre estuvo vacía. Thomas Nagel preguntó qué se siente ser un murciélago. No cómo procesa sonidos, no cómo navega, sino cómo se siente, esa sensación subjetiva. El qualia es el problema difícil de David Chalmers. La ciencia explica cómo el cerebro procesa el rojo, longitud de onda, 650 nanómetros células, conos, L activadas corteza visual, B4 iluminada en verde, pero nada explica por qué eso se siente como rojo. ¿Por qué no es silencio? ¿Por qué no es frío? ¿Por qué es esa vibración cálida en la retina, que llamamos rojo? Ese salto es inexplicable, es el abismo entre materia y experiencia, y ahí en ese abismo vive el fantasma, no como alma sino como grieta, como falla en el sistema. El cerebro intenta explicarse a sí mismo, y genera un narrador ficticio para llenar el vacío. Ese narrador eres tú, un personaje creado para dar coherencia a un caos biológico. Tu vida es una novela escrita por neuronas, y tú eres el protagonista que cree escribir sus propios diálogos. Ahora sientes una presión en el pecho, como si algo se contrajera. Eso no es ansiedad, es reconocimiento. El mecanismo se está revelando a sí mismo, y duele porque fuiste educado para creer en un capitán dentro del barco. Pero el barco navega solo. Las velas se ajustan solas. El timón gira sin manos. Tú eres el pasajero que cree estar al mando, el pasajero que nombra cada movimiento como mío, mi decisión, mi amor, mi dolor. Pero nada es tuyo. Todo es del sistema del cuerpo, de la historia, de los genes que nunca elegiste, de los virus que alteraron tu ADN, hace milenios de la luz del sol, que activó una proteína en un alga. Hace 500 millones de años, esa cadena causal te construyó, tú solo observas el resultado final y le das un nombre. Yo quien siente este frío,
Ahora, ¿quién lee estas palabras? ¿O solo hay lectura sin lector?